Bueno, nosotras, para si no nos conocen, somos servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. Es una congregación argentina que nace en San Rafael, Mendoza, ¿no? Y bueno, ahora somos misioneras y también tenemos la rama contemplativa. Primero fueron fundados los varones, los sacerdotes, en el 84, y en el 88 nosotras, por el mismo fundador, ¿no? Pero tenemos cada uno, los padres tienen su gobierno y nosotras también, el nuestro. Y bueno, ahora estamos hace 5 años acá en el Hospital Cuyen, misionando. Bueno, nosotros acá es muy amplio nuestro trabajo, pero sobre todo asistimos espiritualmente a los enfermos, ayudándolos y apoyándonos en el dolor, en lo que necesitan, también materialmente, porque tenemos un roperito que les ayudamos con eso. Y bueno, no solamente ropa, sino también a veces cosas de higiene, así, todo ese tipo de cosas que nos donan acá, que nos traen. Pero lo más importante para nosotros es asistirlos espiritualmente, ¿no? Llegar a poder darles los sacramentos también, hacemos todo. O sea, la persona tiene que estar dispuesta a eso y tiene que poder recibirlos, porque no a todos se le pueden dar, ¿no? Pero sí, la palabra de aliento, sí, o sea, a veces la unción de los enfermos y nada más, pero lo más importante para nosotros es eso, ¿no? Poderles llevar a Jesús, a las almas. Bueno, concretamente es eso lo que nosotros hacemos en el hospital. Mi nombre es María Gloria de Israel, porque nos cambian el nombre a nosotros, las religiosas nomás, a los sacerdotes no. Y acá les presento a la otra hermana que está conmigo al lado. Hola, me llamo la hermana Sama, soy de Egipto, hace casi 2 años en Argentina, y espero que me entiendan. Cuando me equivoco, levanta la mano y dice no entiende. Y mi nombre significa María del Cielo, en árabe. Y bueno, así como 4 meses estoy acá en el hospital ayudando a las hermanas, porque ahora me toca ir a mi casa, vacaciones, y no puedo salir. También estoy destinada a Israel, a otra misión, tampoco no puedo salir ni hacer ningún trámite, así que pido muchas oraciones para mi complicación de viaje y papeles. Bueno, no sé si tenemos que contar de nuestra vocación personal ahora. Bueno, yo a los 15 años descubrí mi vocación, pero bueno, muy superficialmente a los 15 años, porque después a los 18, bueno, pasaron muchas cosas y no sabía que existía un aspirantado, un lugar donde entran las nenas chiquitas que tienen vocación, y no conocía tampoco una orden para entrar. Entonces a los 18, yo ya cuando tenía que terminar de estudiar y poder concretar mi carrera o algo así, ahí es como que no sabía qué hacer, tenía que ser más determinante, ¿no? Y bueno, entre ese lapso de tiempo, de los 15 a los 18, pasó de todo. Yo era medio rebelde en mi casa, porque cuando uno tiene algo que hacer, que sabe que tiene que hacer eso y no lo hace, sobre todo en la vocación pasa a veces, que uno se pone medio rebelde porque el problema es uno, no los demás. Pero bueno, generalmente trata de como de olvidarse y de dejarlo pasar, ¿no? Pero bueno, Dios siempre llama, insiste, hasta que a los 18 años yo pude concretar mi vocación. Conocí una hermana de la congregación que estaba en San Juan, que ella es contemplativa, y estaba enferma y por situación así de enfermedad se encontraba en su casa. Entonces yo, bueno, la fui a conocer porque una amiga me contaba de su vocación. Ella había entrado ya a la congregación nuestra, pero había salido porque su papá estaba enfermo y se murió su papá. Entonces se murió de leucemia, ¿no? Y yo me acuerdo que fui a su casa todo, pero cuando falleció su papá. Pero me impresionó mucho eso, había muchas cosas que fueron pasando que me impresionaron antes de entrar.
que eso me marcaba ya el rumbo a donde yo tenía que seguir, digamos, ¿no? Ese camino que me estaba pidiendo Dios, y yo estaba como negándome un poco, pero también porque no me encontraba segura para responder en ese momento, ¿no? Dios te da la gracia para responder. Y bueno, pasó eso, la conocí a esta hermana, y a escondidas de mi mamá, ¿no? Yo a todo esto lo hacía todo a escondidas. Y nunca le dije nada. Pero mi mamá siempre, ella como que vieron que las madres tienen ese sexto sentido, que por ahí se dan cuenta de que algo está pasando. Y entonces me veía muy mal a mí, digamos, en esa parte, digamos, espiritual, que algo me estaba pasando, que no era la misma. Entonces rezaba mucho por mí, digamos, así sin decirme nada. Y mi papá también, porque como estaba medio así como insegura, que no tenía idea qué hacer de mi vida, que yo le decía que no quería hacer nada, que no quería estudiar, que esto, que lo otro. Entonces me rezaban mucho. Y bueno, como pasa, ¿no? Que llegó un momento en que uno tiene que responder a eso que Dios te está pidiendo. Y entonces, bueno, yo tenía mi grupo de amigas en el colegio, y yo a mis amigas no le había dicho nada de esto. A nadie le dije nada realmente. Pero gracias a Dios, yo lo que sí yo nunca dejé es de ir a los sacramentos, de ir a misa los domingos. Después mi mamá me había aconsejado comulgar todos los días en el colegio. Y esas cosas, quieras o no, así por más que uno no las hace totalmente de todo corazón a veces, con todas las fuerzas que uno tendría que hacerlo, me sirvió mucho para poder yo concretar mi vocación, porque son cositas que uno va siendo fiel de a poquito, sin darse cuenta, a la gracia, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Y entonces yo comulgaba todos los días, y bueno, esto es otra cosa aparte, que me olvidé de contar al principio, que por eso yo empecé a pensar de mi vocación, porque a los 15 años una monjita del colegio que yo iba me dijo que si alguna vez había pensado ser monja. Me agarró sola así, y yo la verdad que la miré y le dije, nunca en mi vida se me pasó por la cabeza, le digo. Entonces, de ahí empezó, qué bonita la nena, es como mira la cámara. Entonces eso, que nunca se me pasó por la cabeza, le dije yo a la madre, era la madre del colegio. Entonces me dice, ¿y por qué no lo pensás? Y yo desde ahí empecé esa idea a resonar en mi cabeza hasta que, bueno, en los 15 años, como les dije, ¿no? Desde ahí empecé hasta que conocí a esta monjita del colegio, de la congregación nuestra. Y bueno, una vez que yo conocí la congregación, me gustó mucho, digamos, la espiritualidad de la congregación, porque yo leí las constituciones, me gustó mucho el hábito. Siempre algo sensible tiene que haber para encontrar una congregación que te guste, digamos. Y bueno, entonces así fue como, conociendo a esta monjita, empecé a ir a misa todos los días. Ella me dijo, me aconsejó eso. Entonces después le dije a mis papás que quería hacer un ejercicio espiritual. Había una fecha para hacer ejercicios espirituales en San Rafael. En ese tiempo era más accesible, no como ahora, era mucho más barato viajar en ese momento. Bueno, yo tenía mis ahorros, entonces todo me lo pagué yo. Me acuerdo que me pagué el pasaje, me pagué el retiro, el ejercicio, me quedé unos días, conocí la congregación, después de vuelta. Mis papás estaban contentos, ellos, eso es una gracia muy grande también, ¿no? Cuando uno va, cuando uno tiene la vocación, que los padres también estén de acuerdo, eso juega un papel muy importante, porque los padres siempre son los que terminan o decidiendo la vocación de algunos, o no, digamos, te dejan libre y te dejan decidir. Bueno, mis papás en eso me dejaron decidir. Yo fui con todo organizado, el tour de los días que me quedaba, de lo que hacía yo allá en San Rafael, o volvía, y después se quedaron con ganas de conocer la congregación. Yo todavía no había entrado porque mi papá me dijo,
vos terminás la secundaria y entras. Y yo ya quería entrar, entonces me dice, pues le pongo solamente esa condición, terminás la secundaria y entras. Entonces yo terminé la secundaria y después entré. Y sí, ellos conocieron antes conmigo, viajamos en auto, me acuerdo, con mi familia entera, viajamos a conocer la congregación, les encantó, algunos padres conocieron y qué sé yo. Entonces de vuelta, yo ahí terminé de estudiar, terminé de rendir los últimos exámenes, y el 8 de diciembre, digo, mejor dicho, el 12 de diciembre entré, un 12 de diciembre, justo el día de la Virgen de Guadalupe. Dije, el miércoles entro así, por decir un día, y entré el día de la Virgen de Guadalupe al convento. Y bueno, eso es más o menos un pantallazo de es mucho para contar, pero le doy gracias a Dios porque, primero, porque me llamó, digamos, a la vida religiosa. Es algo muy, muy lindo. Siempre he sido muy feliz, por más de todas las cosas que puedan pasar digamos, hayan pasado, o cosas que uno tiene en vida comunitaria, todo así, que sean sufrimientos o pequeños sufrimientos, pequeñas cruces, lo mismo uno es la vida de uno, ¿no? Es como en cualquier lado, la cruz nunca va a estar nunca va a faltar en ninguna vocación, ni en la vida religiosa ni en la vida matrimonial, ¿no? Pero le doy gracias a Dios porque me llamó, y le doy gracias a Dios también porque mis papás me aceptaron la decisión que yo tomé, que eso me ayudó mucho. Yo no sé qué hubiese pasado si mis papás realmente no me hubieran aceptado lo que yo quería hacer. En esa edad, uno tiene 18 años, por ahí también depende un poco de los padres, de lo que siempre tiene digamos, uno tiene eso de querer hacer lo que agradar a sus papás, digamos, ¿no? En lo que uno quiere hacer. Y bueno, eso, y le doy gracias a la congregación por haberme aceptado, y le doy gracias a las hermanas de la comunidad y de todas las comunidades donde esté, porque también he podido compartir muchas cosas. Es muy linda la vida religiosa. Y no, es nada más. Ahora le pasó con Sama, ahora va a contar ella su historia. La hermana quiere escapar de la pregunta, él quiere preguntar algo. Bueno, vuelvo a renovar mi pedido, si es posible. Si alguien no entiende, no está claro algo, levanta la mano, por favor, pregúntame. ¿Tienen tiempo? Porque mi historia es un poco larga. No. Bueno, yo soy de Egipto, de Alejandría Norte. Antes de contar mi historia, porque es difícil cuando contamos nuestro llamado, que siempre cada uno de los religiosos que están en el mundo tiene un llamado especial o distinto al otro, ¿no? Vemos 50.000 millones de historias de manera de cómo Dios nos llama a la vida religiosa. Y como yo soy de Egipto, de cultura árabe, y la más que cultura árabe es una cultura musulmana, es muy difícil elegir algo así de ser religiosa. El primero, yo soy convertida al catolicismo, no era musulmana, era una cristiana ortodoxa, que es un rito de la mayoría ya en Egipto. Y la verdad es muy distinto al rito católico latino. Y nada, yo siempre cuento que Dios puso la vocación mía dentro de mi papá antes que puse dentro de mí. Porque antes que yo antes que yo naciera, mi papá quería tener una hija que tiene un nombre, que mi nombre laica significa fe, y que sea monja. Y es una gracia de Dios, porque si mi papá, en mi cultura la palabra del padre es una palabra como la palabra de Dios, no se puede romperla, no se puede desobedecer. Sí, claro, ¿se entiende? Y nada, mi papá, cuando yo nací,
me educaba cómo respetar mi cuerpo, cómo amar la iglesia, cómo escuchar, amar la vida de los santos. Fue una educación de Dios, la verdad es de Dios. Fue siempre, nuestra cultura árabe es un poco, es difícil entender porque para ustedes es nada que ver con la cultura de ustedes, nada que ver. Muy distinta y no queremos decir que es cerrada, pero tiene su riqueza y también tiene su complicación, ¿no? Entonces, mi papá trabaja esta época trabajaba en una oficina de colectivos larga estancia. ¿Se dice así? ¿Se entiende? Larga distancia. Larga distancia. Y como él desea de tener una hija monja, como los ortodoxos en el Medio Oriente tienen muchísimas condiciones para recibir una chica que quería ser religiosa. Tenía que tener, no sé, 27 años, ya trabajó no sé cuántos años, tiene un estudio alto, tiene que tener, no sé, millones de condiciones para entrar en la vida religiosa. Y la verdad, cuando yo entré había un poco de persecución de los cristianos, que era difícil que las chicas pueden ir a la iglesia solas. Tienen que acompañar a un varón, o el hermano, o el padre. Tenía que cambiar mi escuela y era muy difícil porque las chicas, era una época muy difícil en Egipto, ¿no? Entonces las chicas en la escuela siempre perseguidas, lo roban, la violencia. ¿Sí? Sí. Despegan, bueno. Sí, digamos, de distintas maneras de violencia, ¿no? Abusar, o robar, o pegar. Siempre fue una época muy difícil. Entonces a los 12 años yo terminé y mi papá me dijo, tenía que cambiar la escuela y mi papá me dijo, mira, yo viajo mucho, no puedo llevarte yo a la escuela y tu hermano está chiquito y no puedo. Entonces paré la escuela 3 años, no puedo ir a la escuela por la situación que había en el país. También una parte de nuestra cultura que las chicas no tienen derecho como las mujeres en el Medio Oriente. No tienen tanto derecho, tanto valor, no dejan de terminar su estudio, no dejan de tener un nivel como el varón, ¿no? Es un poco difícil como cultura árabe, más cerrada, no todos los países árabes son así. Entonces, yo le dije a mi papá, bueno, me quedé en casa 3 años, y a los 15 años, cuando tenía 15 años, las hermanas donde encontraron el número de mi papá, porque eran un colectivo para irse al sur de Egipto, de norte al sur, porque las hermanas tenían una única comunidad en Alejandría que era lejos 1 hora y media de mi casa. No sabemos cómo llegaron al número de mi papá, lo llamaron y lo pidieron que ir al sur de Egipto para visión de hábitos y otras novicias. ¿Se entiende? ¿Sí? De toma hábito. Iban a tomar hábito. El toma de hábito. Y mi papá me llamó en secreto porque si mi mamá escucha esto, lo va a matar a él y a mí. Mi mamá no quería que yo sea monja. Entonces era siempre el revés de mi papá, ¿no? Y bueno, mi papá me llamó y vine, mira, van a ir conmigo 3 días las hermanas para tomar hábitos. Si quieres venir conmigo, pregúntale a ellas. Fíjate si te gusta, quieres probar, pero no digas nada a tu mamá, me dijo. Todo así, entre nosotros. Y la verdad, cuando vi las hermanas, existía el rito. Vivo en un lugar que no hay ninguna iglesia católica, son todos ortodoxos, coptos, que son muy cerrados, y tampoco no era practicante en la iglesia ortodoxa por la situación del país, así que
para mí me da felicidad religiosa. No, gracias a Dios que mi familia tenía una libertad de mentalidad bastante bien, digamos, porque si no, mi papá me mata si yo entro a una iglesia católica. Pero fui 3 días con las hermanas al sur de Egipto. Hablé con ellas, le pregunté bastantes cosas. La verdad me sorprendió bastante, no digo por ustedes, pero digo por mi experiencia, nunca me imaginaba que existían monjas así, digamos, otro rito que existía, otra iglesia que existía. Yo me recuerdo bien, volvimos un sábado a la noche, el lunes a la noche entré al convento. Fue algo rarísimo. Mi mamá lloraba, hizo como un luto en mi casa, pero lloraba. No aceptaba. Y aparte de esto, se quedó 3 años con ropa negra, que no aceptaba mi vocación, mi mamá. No quería. Y esto mismo nos muestra cómo Dios, cuando llama a alguien, sea lo que sea de otra religión, sea de otros ritos, de otra iglesia, de otro país que no entienden nada de la verdad, de la iglesia verdadera, nos llama, nos dan mensaje en su manera, ¿no? En cualquier así situación, porque yo nunca me imaginaba que existía otra iglesia más que la iglesia católica. Y cuando vi las hermanas, perdón, no quiero criticar tanto la iglesia ortodoxa, pero es la verdad que las hermanas ortodoxas no hablan con nadie y no pueden estar en contacto de hablar, de reírse, de charlar con un laico. Son de clausura del desierto. Entonces para nosotros no existía comunicación con monjas. Entonces cuando yo fui a estos viajes con las hermanas, me parecía como, no son monjas, porque me parecía pero muy raro cómo están. Y yo soy única hija con 2 varones en la casa, por eso mi mamá sufrió mucho por esto, digamos. Pero cuando vi la vida del comunitario, cómo hacen con las hermanas, con las chicas mismas nuevas, un espíritu de familia, pero un espíritu óptimo, digamos, no hay estos grados de que la superiora no habla con ella, hay que pedir permiso. No, hay un espíritu de familia, pero bien profundo, bien marcado. Y es algo que me tocó bastante, pero eso en 2 días decidí de cambiar rito, dejar mi familia. No fue algo mío, digo, no es mío, porque es de Dios, cómo me llamó, hasta ahora digo gracias a Él que estoy acá. Y nada, eso. ¿Preguntas? Gracias, hermanas. Bueno, a ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a las hermanas. Responde Sama. Hola hermano. Hola, ¿Cómo estás? Hoy también, hoy hablaron varias personas y entre las que habló un sacerdote y él nos contaba su experiencia de vocación y al menos la pregunta que yo le había transmitido a él y que también les quería preguntar a ustedes era que justamente cuando Dios llama y a veces llama para estos llamados que son, en su caso son de por vida, en el nuestro todavía, si bien somos laicos y ejercemos distintas funciones, a veces nos llama por menos tiempo, por así decirlo, a ciertas tareas, pero bueno, a todo el mundo siempre llama y el llamado, si bien a veces lo tomamos con alegría y siempre lo encaramos, muchas veces no es fácil de llevar a cabo y tiene sus momentos de desolación y tiene su momento a veces de dificultad para mantener el sí, digamos, y el compromiso. Y en su caso, quería preguntarles qué herramientas y cómo hacen a veces para enfrentar esos momentos cuando sienten que a veces la vocación pesa.
Sí, es muy difícil de contestar tu pregunta, porque eso depende mucho de la fe que tengamos, ¿no? Porque así como decís que hay muchos llamados, la vida religiosa, primeramente, es un llamado como hacia la santidad más de lleno, que a todos nos llama la santidad, porque nosotros hay 3 llamados, ¿no? Que se ve en el hombre, que Dios hace al hombre. Primero el llamado al ser, porque nosotros tenemos un ser, que es cada uno particular, y hemos sido llamados a la vida, por eso es un llamado ahora también, muy grande. Y después el llamado concreto también a una vida o religiosa, en algunos, o la vida, ¿cómo se llama?, digamos la que tienen ustedes, al matrimonio o a la vida del laico comprometido. Y después el llamado a la santidad, que eso es a todos, ¿no? A todos nos llama la santidad, en donde estemos y donde donde quiere plantarnos, como se diría, ¿no? Pero las herramientas que nosotros necesitamos, mira, yo te diría que la única herramienta que nos va a servir es la fe. Porque muchas veces las cosas que nos pasan en la vida religiosa requieren de mucha fe. Las tentaciones, es lo que yo opino, ¿no? No sé si hay otra herramienta que me la diga alguien, por favor. Oración, bueno, también, evidentemente, ¿no? Pero, o sea, tenés la oración, tenés todo lo que haces como en la vida religiosa te sirve, es todo. La vida comunitaria, hay que aprovecharla, pero si uno no hace esas cosas con la visión de fe, no sirven para nada, porque uno tiene que escoger hacerlas libremente, ¿entendés? Uno libremente tiene que decir, yo todos los días quiero ir a misa, no porque me obligan y porque esté en el horario y porque, ¿entendés? Me tengo que ir pero lo voy a hacer libremente, porque acto de fe también. Y después llevarme bien con las hermanas, porque también puede pasar que te llevas mal con alguna hermana, que te llevas mal con... Y no va a ser un impedimento para la vida religiosa que te lleves mal con una hermana, lo solucionás, ¿no es cierto? Pero con una visión de fe, ¿no? Eso todo tiene que ser con mucha fe, porque si uno lo hace natural, digamos así, eso se va achatando mucho, porque nosotros estamos llamando a también, concretamente, ¿no? En todas las cosas que hacemos. Y tiene que haber un acto de perfección en nuestros actos también, ¿no? Y eso te lo da la fe. Para mí la fe es lo más importante. Quiero comentar algo que sirve mucho en nuestra misión, pero más que todo nos podemos aplicarlo como al llamado de la vocación. Nuestro fundador, el padre Carlos Miguel Vuela, hizo una vez una charla, comentó frases asesinas, perdón. Son las frases asesinas que nos mata para ir a otra misión. Por ejemplo, este lugar 50 grados, te vas a morir de calor, no puedes ir a este lugar. Este país es miles de ir a mencionar allá. Entonces, cosas que dice el fundador que pesa de anunciar el Evangelio, hacen como más difícil cumplir la voluntad de Dios. Eso mismo nos podemos aplicar a nuestra vocación, que son obstáculos que pone el demonio para que no podemos elegir tranquila la voluntad de Dios, que es el llamado, ¿no? Hay gente tardan porque el miedo no deja de que ellos cumplen. Y no, hay miedo bueno, también hay miedo malo, que no es de Dios, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo una de vocación, el miedo tiene que saber que es algo muy natural, pero muy natural. Después, todo lo que me da miedo de cómo me van a tratar, cómo yo llevo, lo hace que todo lo que es la vida dentro de la vida religiosa, si la persona es dócil al Espíritu Santo,
y como dice la hermana, tiene una fe fuerte en Dios, toda la preocupación que pone el demonio dentro de nosotros para hacer todo difícil, va a ser todo fácil. Todo lo que han entrado tarde en su vida han experimentado la vocación tarde en su vida, han dicho, era estúpido de no empecé de antes esta vida. Porque muchas veces nosotros no sabemos a discernir de cuáles son las cosas más perfectas de hay que elegirla, ¿no? Porque la misión que nos llevamos en el mundo también es una misión que Dios pide a cada uno, ¿no? Cada uno tiene algo, no podemos decir la vida de los laicos si es algo malo, no, pero todos están llamados a la santidad, y que la santidad, lo que Dios nos da, más perfecta, es seguir a Él, llevar la cruz y seguir adelante. Espero que la respuesta un poco... ¿Pudimos responder a tu pregunta? Sin lugar a duda, era bueno que también habíamos hablado con el otro sacerdote. Sin lugar a duda, el tema de la vida de oración, que es a veces lo que más, la vida interior de oración es lo que más te mantiene unido frente al embate. Y como dijo ella, te hace jugar un papel en todo. Entonces uno tiene que, el miedo es como dijo ella, algo natural, pero llevarlo a lo sobrenatural, ¿no? Traspasar las barreras del miedo. Porque el miedo te hace, primero, jugar en contra en tu vocación cuando vos querés entrar. Porque te hace pensar cosas que no tenés que pensar, más allá de lo que tenés que imaginar cosas que no tenés que imaginarte, tienes que concretarlas entrando, digamos, dejando todo. Bueno, Dios te va pidiendo cosas mientras... Y después, adentro de la vida religiosa también puede estar el miedo a querer ser santo, a ser más santo de lo que... La santidad es un llamado, es en particular, no a todos los llama la misma santidad. También es otra cosa. Entonces ese miedo se tiene que ir. Y eso, a la tentación, vamos a ser tentados, todos vamos a ser tentados. Estando fuera, adentro de la vida religiosa también. Pero a veces es como que es tabú hablar de la vida religiosa para algunos, ¿no? Es como decir, no, los religiosos no, son perfectos, tampoco es así. O sea, tenemos que ser perfectos, todos estamos llamados a la perfección. Pero es la santidad, ¿no? A eso estamos llamados concretamente. Y es que es un poco, yo creo, también el miedo a un compromiso que es de por vida, y que creo que ya mirando a mí mismo, por ejemplo, o a los chicos que estamos acá, que conformamos el movimiento, que a veces nos piden para algo que tal vez dura años nomás, o hasta menos, ya nos lo replanteamos como... si tuviésemos que elegir ir a misionar al África más o menos, un compromiso tan fuerte, cuando quieren. un compromiso tan fuerte como es el de por vida, yo creo que requiere, la verdad, una perspectiva que creo que hoy en día muy pocos tenemos, porque no sabemos, le tenemos mucho miedo al futuro también de nosotros, y creo que algo que yo por lo menos he tenido que aprender a lo largo de este tiempo también de pandemia, en donde está todo fuera de control, es que la verdad es que no tenemos mucho control sobre nuestras vidas, y que lo mejor que podemos hacer a veces es confiar en el control que Dios puede tener sobre nuestras vidas. Es algo re difícil, porque no cualquiera suelta el volante y dice, tomá, manejá vos. Queremos manejarlo nosotros, queremos que salga como nuestras expectativas quieren. Y creo que, bueno, algo de su vocación, como también la del Padre, es esto maravilloso de confiar que, bueno, ya no soy yo, es otro el que va a manejar el volante. Pero bueno, no es fácil, sinceramente. Yo no puedo evitar decir que admiro la respuesta de ustedes, pero sé que el miedo que tengo o el querer controlarlo, todavía yo al menos mantengo. Una cosa nos hace soportar el miedo es la oración. Vos hablaste algo en tu pregunta era de la oración. Pero Santa Teresa de Jesús me parece que decía,
si nosotros rezamos bien el rosario con meditación, ya estamos santos. Si nosotros vivimos bien nuestra misa, ya somos santos. Así que es algo que si nosotros hacemos bien lo que hacemos espiritualmente y exteriormente, te aseguro que ya ganaste la paz anterior, ganaste la vida espiritual, la perfección, que todos nosotros nos tratemos de tenerlo en tu lugar. Entonces es algo así, la pandemia es algo malo, nos aleja de todo, pero no de Dios. ¿Sí? Entonces son cosas pequeñas que si Dios quiere esto, que nos hacemos bien, muy bien. Hasta que podemos, ¿no? No hay que poner nuestros dedos como vela, todo se ilumina como de fuego, pero no, es demasiado, ¿no? Tenemos que ser bien humanos y también más espiritual. Así que la vida de oración es la primera que hay que bien corregirla y exigir de tener más tiempo con Dios, meditación, aunque estamos en casa, meditar bien mientras estoy rezando el rosario, meditar bien en las palabras del Evangelio que hacemos, la lección divina todos los días. Son cosas esenciales que nos da todos los días la gracia de seguir adelante con Él y en paz, con toda la tranquilidad que nosotros necesitamos en este mundo. En estos pequeños momentos que estamos en Dios nos vamos a encontrar esto. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Perdón que no tengo la cámara, me anda medio mal la internet. Aparte de hacer muy buenas pizzas, no, mentira. Aparte de un montón de cosas, ¿no? Por ahí mi pregunta es más testimonial, digamos, porque yo lo vi en el RJ de que muchas monjitas fueron y cómo ustedes contaban su experiencia con los jóvenes y cómo el joven cuando escucha eso, maravillado porque decía, o sea, era este testimonio y nosotros no hicimos nada más que, no sé, que participar. Entonces mi pregunta es, desde su vocación más allá de lo que la congregación la lleva, ¿no? ¿Qué herramientas qué le pueden brindar ustedes desde su vocación a nosotros los jóvenes? A ver si entendí bien lo que quise decir, porque por ahí se te cortó. Es las herramientas que nosotros podemos decirles para vivir la santidad. Pero desde su vocación, ¿qué nos pueden ofrecer a nosotros los jóvenes? Desde nuestra vocación, ¿qué les podemos ofrecer a ustedes como herramientas? Siempre es más fácil. Los curas, porque hay más contacto, pero con ustedes notando, entonces por ahí saber qué herramientas tienen ustedes para darnos. Ya, las herramientas son las mismas que las que nosotros tenemos que llevar, porque ustedes como jóvenes lo primero que no tienen que tener es miedo. Y en el mundo que vivimos ahora, con pandemia, sin pandemia, siempre hay problemas. En el mundo hay más problemas que nosotros en la vida religiosa, te lo puedo asegurar. Estamos más tranquilas en el convento que ustedes afuera. Y ¿sabes qué? No tener miedo, ¿sabes a qué te lleva también? Como comprometidos, tienen que darte el tiempo. No solamente en su casa, sino con su familia, que no hablo solamente de la familia de su mamá, su papá, sus hermanos, el resto de tus familiares, que a veces imponer la opinión y sabiendo que es la verdad, ¿no? Y si no somos como Pilato, que nos lavamos las manos, y pasa muy seguido eso, a nosotros nos puede pasar como religiosos también. Entonces, el miedo, matar el miedo es lo primero que te digo. Y después lo segundo, la alegría. Me parece que también eso tienen que ustedes mostrar ante un mundo que está tan desesperanzado, tan desesperado, ¿no? La alegría del cristiano, digamos, es para mí fundamental. Pero no sé, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque eso muestra también que Cristo pasó la cruz, pero también la resurrección, ¿no?
pasamos nuestras cruces, todo, pero sabemos que después de la cruz viene la resurrección. Jesucristo resucitó, es glorioso. No podemos vivir tristes, desesperanzados. La tristeza ya marca algo, marca como una desesperación, puede ser, o una desesperanza. No vivimos en la esperanza, y eso me parece que es muy importante. Y después, bueno, también la fe, ¿no? Sobre todo la fe, eso que te lleva a poner por encima, digamos, las cosas más importantes, que son la misa, los sacramentos, ¿no? Para poder tener la fuerza necesaria para poder uno dar testimonio, porque ustedes tienen que también dar testimonio. Y ahora estamos en momentos complicados por la pandemia. A veces a muchas personas el demonio las puede confundir, o las está confundiendo con que la misa hay que verla y no hay que ir a participarla. No, si ahora te están dando permiso para salir, ya no es como antes. Aprovechá, salí, anda a misa con barbijo, como sea. Pero a veces nos confunde el demonio, nos hace dar miedo. Eso es que le estábamos diciendo, ¿no? Que es lo mismo verla por televisión, no es lo mismo que sacramental, recibirlo a Jesucristo, ¿no? Por algo, así es, cuando uno va a una fiesta, que comes la torta, digamos, es lo más importante. No es lo más importante, pero es como que no estás yendo a la misa, hay que comulgar, no vas a ir a comulgar. O confesarte, cuidar eso, la confesión. Nosotros, mira, como religiosos tenemos todos los medios para santificarnos. Todos. Tenemos la misa, nos confesamos toda la semana. Después, no vivimos una vida desordenada, todo lo contrario, tenemos un orden, tenemos lectura espiritual, tenemos todas las cosas que tenemos que nos ayudan para la espiritualidad. Ustedes las tienen que buscar sus momentos, buscar sus tiempos, y eso vale mucho para Dios. ¿Entendés? O sea, para mí eso es fundamental. También hacerse un plan de vida. Nosotros nos tenemos un plan de vida, ver en qué he fallado, ver en qué tengo que mejorar, hacer un examen de conciencia alguna vez al día, digamos, y hacer un parate también, porque ustedes viven en el mundo es muy bullicioso, hace mucho ruido, de todo sentido. Hay que buscar el silencio un poco también, la oración es lo que decía Sama, que es fundamental. Son muchas herramientas que me parece que eso es lo fundamental, ver. También enamorarse de Jesucristo, ¿no? Así como nosotros tenemos que enamorarnos, ustedes también, y ¿por qué no? No sé si Sama quiere decir otra cosa. La hermana dijo bastante cosas, pero en el ejercicio espiritual de San Ignacio de Loyola, nosotros lo tomamos él como un modelo de la vida espiritual, y siempre toda su regla del ejercicio espiritual lo tomamos de él. Y él enseña una cosa muy, muy importante, el discernimiento de espíritu, ¿no? Él enseña bastante cosas sobre cómo tenemos que distinguir la voz de Dios de la voz del demonio, porque el demonio también se disfraza de un ángel, ¿no? Y nunca nosotros podemos, con el ruido del mundo, con las dificultades y las cruces que tenemos en el mundo, siempre nos hace difícil escuchar la voz de Dios. Y al menos mi consejo, mi opinión para un joven es tener un base espiritual, tener un director espiritual más que todo. La voz de Dios se escucha más cuando hay un sacerdote. El sacerdote tiene la llave del cielo. El sacerdote tiene un poder de que puede ayudarme de saber bien qué es la voluntad de Dios. Yo siempre digo, todo lo que nosotros pensamos, la lucha que tiene un joven en la vida,
nosotros también somos jóvenes, ¿no? Sí, solo que hemos hecho el paso más grande, es decir, hemos decidido de seguir a Dios, ya hemos hecho el discernimiento, elegir, una eligió según la voluntad de Dios que la familia pidieron después de la secundaria, y yo elegí en 2 días, elegí de ser monja. Y son cosas que cuando Dios, sí, es verdad, cuando Dios pone la gracia de que la persona actúa, pero siempre un vaso que nosotros los complicamos es no saber qué es lo que Dios quiere. Entonces, hacer ejercicios, nosotros siempre ofrecemos su ejercicio online, presentan el silencio, la hora de oración, y enseña muy bien cómo se escucha la voz de Dios en el medio de la tiniebla, del miedo. Enseña bastantes cosas en el ejercicio. Y creo que el consejo es, el primero es tener un director espiritual, y el segundo es buscar el silencio exterior y interior para poder escuchar bien la voz de Dios. Entonces, el silencio, si no se practica en la casa, porque es muy difícil practicarlo en casa, hay que elegir y saber dónde se puede practicar. Es en el ejercicio espiritual de San Ignacio de Loyola. Muy importante hacerlo para saber bien qué es lo que tengo que hacer. Que eso, ¿verdad? Que tengo que trabajar, tengo que viajar, tengo que estudiar, que tengo que elegir, tengo que ser religioso, tengo que ser laico consagrado. Hay millones de misiones que Dios nos pide en nuestra vida. ¿Cómo tengo que saber lo que Dios quiere, no? Es difícil saberlo. Espiritualmente y todo, ¿no? Nos maduramos bastante trámite las equivocaciones que hacemos. Pero lo aseguro que trámite los ejercicios espirituales son los claves que nos hacen facilitar todas nuestras decisiones y nos ayuda bastante de discernir cómo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Es lo que mi opinión personal, digamos. Ella fue al grano, yo fui a todo lo cayó todo lo que yo dije en los ejercicios espirituales. Hermanas, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué fue lo que sintieron que la llamó a elegir la vida activa, o sea, la vida de misión y no una vida de contemplación o de clausura? ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón. Es que dice que nos llamó a nosotros de ser activas y no contemplativas, de la vida activa y no contemplativa. La vida contemplativa, nosotros lo decimos que es otra vocación distinta a la vida misionera, ¿no? Dios nos llama a la vida religiosa y es un llamado, pero aparte de esto, otra vocación que los llaman, que es la vida contemplativa. Entonces, su vocación sabe perfectamente qué es lo que es el corazón. Es una gracia especial que Dios puso dentro del alma a las personas que lo llaman. Todas las personas que han elegido, hay personas que están atrás de la clausura, personas que están en vida contemplativa, la inteligencia, la enseñanza que pueden hacer, son de súper, pero escucharon que Dios quiere que Él sean más para Él, más rezar, meditar y contemplar en el... Te recomiendo la pizza de... Bueno, dale, que se muere. ¿Por qué a mí acá se parece? Ay, ¿sabes qué? Termina la pandemia, está todo lo que quiero, porque termina esta pandemia. ¿Qué más quieren? Sí, muchas gracias. Bueno, de nada, que Dios te bendiga. Por eso es lo que nos hace elegir es el llamado que Dios nos llama. No es algo nuestro, es algo de Dios. Espero que la respuesta estaba un poco clara. Yo sí, puedo aportar algo también a la pregunta que vos has hecho.
Mira, la vida contemplativa también tiene que estar dentro de la activa. O sea, es la vida más importante que Jesús nos mostró en el Evangelio. Vos fíjate que, ¿qué le dijo Jesucristo a Marta? Te afanas de tantas cosas cuando una sola es la importante. Y Marta se quedó con la mejor. Yo creo que es todo un cuestionamiento que te haces en la vida religiosa. Yo me lo cuestioné al contemplativa alguna vez. Es como que es no sé cómo explicarlo. Va teniendo, te va elevando, Dios te pide más cosas, Dios te exige más cosas en la vida religiosa, uno va creciendo, va avanzando, y siento que vos decís, ¿qué hago acá? Me tengo que ir a un monasterio a rezar, porque es lo más importante, ¿no? Pero fíjate vos, Jesucristo, ¿qué vida llevó? Una vida activa. Pero ¿qué hizo en los mundos más importantes? Rezó. Y siempre se adaptaba a solos, pero no de tener la vida activa. La vida religiosa es una vida activa contemplativa. Gracias, hermanas. Qué lindo esa reflexión. Bueno, veo que se nos fue el tiempo porque ya se han ido. Por suerte va a quedar todo grabado. Nadie se va a perder sus testimonios hermosos que acaban de dar. Les agradecemos, nos encantó, nos fascinó. Las dos tienen un testimonio hermoso. Ojalá esas piezas puedan concretas. Antes que yo voy, por favor. Sí, ¿cuándo se va, hermana? Así lo hacemos antes. No sé cuándo se abre el aeropuerto, me voy por así. Espero que podamos juntarnos antes. Sí, vamos a intentar que así hacemos las pizzas. Antes de las pizzas no. Bueno, hermana, muchísimas gracias de tu testimonio hermoso. Les agradecemos de corazón. Que yo le Gracias. A ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Sí. Chao. ¿Cómo hacemos para eso?